Eso. Ya, chiquillo. Acá está, si se dan cuenta, se cortó la cabeza de un nonato. ¿Para qué? Primero, esas estructuras que están ahí son las ventanas nasales o también llamados hollares. ¿Todos de acuerdo? Sí. Los hollares, fíjense. Hollares chiquititos y vamos a ver los grandes también. Si yo miro acá en la muestra, eso ahí, por donde estoy metiendo el dedo, es el hollar. ¿Sí? Pero los hollares que tenían unas cuestiones que se llamaban las comisuras. Comisuras nasales, porque recuerden que en la boca eran las comisuras bucales o labiales. Pero acá hay una comisura nasal y ahí está la otra comisura. ¿Y cómo se llamaban los bordes? Alas. Recuerden que había un ala que era lateral y un ala que era medial. Pero lo que me importa es que cuando se unen las alas forman las comisuras. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Y cómo se llamaba el área que quedaba entre los hollares? Lo muestro acá, en chiquitito. Toda esa área. Todo eso era el morro, ¿cierto? Fíjense, morro. Es el morro, morro para allá, morro. Y recuerden que el morro tenía una hendidura, que en las vacas no era muy notorio, pero aunque no fuera muy notorio igual existía, que era el filtro o filtrum. Y si miran con detención, miren, a la luz, ¿ven que son como figuras geométricas? Esas son las placas nasolabiales, porque aquí ¿qué glándulas se ubicaban? ¿Cómo se llaman las glándulas que están en las placas nasolabiales? Las glándulas nasolabiales. ¿Y cuál era la función de las glándulas nasolabiales? Mantener húmedo el morro, ¿cierto? Por lo tanto, si un morro está seco porque está enfermo, no necesariamente, hay que mirar las condiciones ambientales. Si hace mucho calor, evidentemente va a estar más seco, ¿cierto? Después, si yo miro, ahora por el otro lado, se hizo un corte. ¿Alcanzan a ver eso blanco que se ve justo al medio? ¿A qué corresponderá eso blanco? Tabique nasal. ¿Es completamente óseo o completamente cartilaginoso? Cartilaginoso y óseo. ¿Dónde es cartilaginoso? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. ¿Y hacia atrás era óseo? ¿Qué hueso formaba este tabique nasal hacia atrás? ¿La lámina perpendicular de qué hueso? Del etmoide. O sea, ya tienen que saber que el tabique nasal hacia atrás es hueso y hacia adelante es cartílago. ¿Y cuando hay hueso? Porque lo está formando la lámina perpendicular del etmoides. ¿Alcanzan a ver esas cosas que se... Lo muestro al tiro para allá. Esas cosas que se ven por los lados, ¿qué deberían ser? Los cornetes nasales. ¿Ya? Lo que está rodeando o hacia los lados del tabique nasal corresponden a los cornetes nasales. Después lo vamos a mostrar en grande, pero quiero que lo reconozcan en chiquitito también. Lo que está al lado de lo blanco. ¿Sí? Lo que está al lado de lo blanco son los cornetes nasales. ¿Cuántos cornetes nasales hay en total? 6. 3 en un lado y 3 en el otro. ¿Ya? Por eso dije en total. Bueno, los multiplicamos. ¿Ya? Vamos mirándolo ahora acá en grande. ¿Qué cornete debería ser ese que va hacia arriba? Dorsal. ¿Todos de acuerdo que es el dorsal? Sí. Por lo tanto, está acá, ventral, y ese allá, medio. ¿Cuál de estos tres cornetes tenía que ver con la olfacción? El medio. Solamente el medio. Pero con la respiración en el fondo todo, es decir, el dorsal, el ventral y el medio, o también llamado tercer cornete. Si se dan cuenta, los cornetes no están pegados, están separados. Y aquí yo puedo meter el dedo, fíjense. Ahí hay una separación, por debajo hay otra separación, y acá arriba está la otra separación. ¿Cómo se llaman esas separaciones? Meatos. Meatos. Por lo tanto, el meato que está acá arriba, ¿cuál debería ser? Dorsal, el que queda entre ambos cornetes, intermedio o medio, y el que queda más abajo, ventral. Por lo tanto, ¿cuántos meatos tiene la vaca en total? 8. ¿Cuáles son los otros? Porque uno no he nombrado, nombré 3. Me falta el común. Recuerden que aquí va el tabique nasal. Y entre el tabique nasal y todos esos cornetes hay otro espacio que es el meato común. Por lo tanto, hay 4 por un lado y 4 por el otro lado. Ojo con esas preguntas. ¿Ya? Si le hubiese dicho solamente la mitad, ahí de acuerdo que eran 4 y no 3, porque me faltaba nombrar el común, que obviamente el común no se ve acá porque se sacó el tabique nasal. Después, si yo sigo ese cornete, que es el cornete ventral, se dan cuenta que acá adelante hay un pliegue, lo voy a mostrar para allá, al tiro acá, ese pliegue, y que va al ala de la nariz. Por lo tanto, ese pliegue, si se dan cuenta, va justo al ala, a ese borde, se llama pliegue alar. ¿Ya? Repito, todo eso que está ahí es el pliegue alar. Para acá ahora. Todo eso que está ahí es el pliegue alar, porque si lo pudiera tirar, me va a mover el ala. ¿Ya? Insisto, todo esto es el cornete ventral. Pero oralmente el cornete ventral tiene un pliegue que se llama pliegue alar. Si yo sigo el cornete dorsal hacia adelante, también hay un pliegue hacia adelante,
pero acá no se llama pliegue alar, se llama pliegue recto. ¿Ya? Por lo tanto, repito una vez. El cornete dorsal hacia craneal, no hacia craneal, hacia oral, tiene un pliegue que se llama recto. ¿Ya? Y el cornete ventral hacia oral tiene un pliegue que se llama pliegue alar. ¿Ya? Por lo tanto, si se le enmarcara acá con un alfiler, ¿será correcto que le pongan cornete ventral? No, aquí el nombre correcto es pliegue alar. Que sea del cornete ventral es otra cosa. Si nosotros queremos preguntar por un cornete, lo vamos a marcar donde está propiamente el cornete. Lo mismo sucede acá, oralmente. Si se marca acá adelante es porque estamos preguntando por el pliegue recto. ¿Ya? Si queremos preguntar por el cornete dorsal, vamos a marcarlo por acá. ¿Qué más puedo ver acá? ¿Qué debería ser toda esta estructura? Eso. ¿Qué paladar es ese? Paladar duro. ¿Qué paladar está acá? Blando, ¿cierto? Paladar blando, de hecho, es donde termina el paladar duro. ¿Qué debería ser todo esto? Faringe. Y recuerden que la faringe es una parte común tanto para la parte respiratoria como para la parte digestiva. Recuerden que se usaba como límite donde se acababa el paladar duro y tiraba una línea hacia la base del cráneo. Y hasta aquí llegaba la cavidad nasal. De ese límite hacia atrás comenzaba la faringe. ¿Cómo se llama el espacio que había a este nivel? Que no se podía tomar, pero una sola. Porque por delante estaban las aberturas nasales, o los hollares, o las ventanas nasales. Pero hacia atrás había una sola, que se llamaba ¿cómo? Coana. ¿Ya? Acá está la coana. ¿La coana se puede tomar? No, porque es un espacio. Pero sí tienen que recordar, se ubica donde termina el paladar duro hasta la base del cráneo. Todo ese espacio que está ahí, e insisto, corresponde a la coana. Ojo, en una prueba práctica no lo podemos preguntar porque no se puede marcar. O sea, ¿cómo marcaríamos la coana? Es imposible. Pero sí tienen que saber que está ahí. ¿Qué más puedo ver yo acá? En esta muestra, nada más. Veamos si en la otra puedo ver. Fíjense, acá nuevamente. ¿Qué debería ser eso? ¿Qué cornete? Cornete medio. Ese. Pliegue alar. Y el de arriba, pliegue recto. Y les adelanto al tiro, acá se ve, mira, no sé si alcanza a ver que donde está gris se ve un hoyito. ¿Alcanza a ver ese hoyito que está ahí debajo? Sí, lo muestro para allá. Donde está de color gris. Espérate. No sé si con la luz lo alcanzarán a ver, pero donde está gris abajo se ve un hoyito chiquitito. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Lo vieron por allá? Es chiquitito, no se imagina el tremendo agujero. Acá. Que con la luz no me acompaña mucho. ¿Pero alcanzan a ver que hay un hoyito? Ah, sí. ¿Sí? ¿Lo vio? Acá. ¿Lo ven? Justo arriba de mi dedo. Es chiquitito, no se imagina el tremendo agujero. Ese agujero que está ahí se llama nasolagrimal, foramen nasolagrimal. ¿Qué significará que se llame foramen nasolagrimal? Ustedes cuando lloran, porque yo creo que todos han llorado alguna vez, cuando uno llora por... No, nunca. Cuando uno llora por los ojos también llora por la nariz. ¿Qué significa? Que el ojo, la órbita, de alguna forma está comunicada con la nariz, por lo tanto las lágrimas además de caer por los ojos, caen por la nariz, por uno se tiene que limpiar a cada rato cuando está llorando. Y después cuando vemos el órgano de la visión, ahí se le explica claramente la vía. Pero sí tienen que saber que en la nariz hay un foramen que se llama nasolagrimal. ¿En cuál de los dos pliegue? ¿En el alar o pliegue recto? El pliegue alar. ¿Dorsalmente o ventralmente? Ventralmente. ¿Ya? Porque recuerden que lo mostré así, pero esto va en esa posición. ¿Ya? De nuevo, ¿qué cosa era esto? Que acá se ve más claro. Paladar blando. Paladar blando. ¿Todo esto? Paladar duro. Paladar duro. ¿Qué debería ser eso que está acá? Estoy poniendo el dedo. Miren que es una mucosa plegada. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Ah? No, porque la faringe era esto. El esófago. Esófago. Recuerden que el esófago, ¿cómo debe ser su mucosa? ¿Plegada o lisa? Plegada. ¿Por qué tiene que ser plegada y no podría ser lisa? Si fuera lisa la mucosa, el lumen del esófago se podría expandir. No, porque no podría, no tendría espacio. Pero al ser mucosa plegada, ¿yo lo puedo expandir? Sí, porque ahí se estira la mucosa y puede pasar el alimento. Recuerden que cuando estamos en la cabeza, el esófago va por arriba de ¿quién? De la laringe. Y eso que está aquí, fíjense, es la laringe. Después la vamos a ver suelta, pero quiero que la veamos acá en la cabeza primero. ¿Qué cartílago era el más oral? Es decir, ese.
que era 1, que era impar. La epiglotis, o cartílago epiglótico. ¿Cuál venía luego? Que eran 2 cachitos. Corniculados. ¿Cuántos corniculados habían? 2, uno a cada lado. ¿Y cómo se llama el cartílago que estaba por debajo del corniculado? ¿Cuánto? No. Recuerden que cuando mostraba la imagen era del mismo color, pero faltaba una línea y ese cachito para arriba era corniculado y para abajo tenía otro nombre. Aritenoides. Por lo tanto, si yo sé que fíjense para acá, sé que este es el corniculado. Eso. Salud. Yo sé que ese es el corniculado. Por lo tanto, ese que está acá tiene que ser el aritenoides. ¿Ya? Lamentablemente, aquí sí. Si yo sé que todo esto es el aritenoide, ¿cómo se debería llamar la puntita del aritenoide? Porque recuerden que en la imagen que mostró era como un triángulo. Por lo tanto, ese vértice se llamaba ¿cómo? No. Y le dijo es apófisis ¿cuánto? ¿Bucal o vocal? Vocal. Vocal. ¿Por qué no bucal? Porque no es de la boca, po. Vocal es de ahí sale la cuerda vocal. De hecho ahí tiene como un puntito más o menos azul, quiere decir que alguna vez se marcó. Fíjense, justo esa puntita de ahí es la apófisis vocal. ¿Pero de qué cartílago? ¿De qué cartílago es la apófisis vocal? Del aritenoides. Y acá no se veía claro, pero ¿quién salía hacia abajo? La cuerda vocal. Recuerden que de la apófisis vocal sale la cuerda vocal. ¿Y hasta dónde llegaba hacia abajo? Hasta el cuerpo del tiroides. ¿Ya? Eso es lo que se ve acá. Veamos. Fíjense. Obviamente esto es de un nonato que se preparó. ¿Qué cartílago debería ser ese? La epiglotis, o cartílago epiglótico, ¿cierto? Y se nota clarísimo. Recuerden que este es el cartílago el que se va hacia atrás cuando uno consume alimento para cerrar la entrada de la laringe. ¿Cómo se llama el espacio que queda por delante de las cuerdas vocales? No, la glotis es lo que queda entre las cuerdas vocales. Yo pregunté por delante de las cuerdas vocales. El vestíbulo o espacio supraglótico. ¿Cómo se llama el espacio que queda entre las cuerdas vocales? Ahora sí, glotis. ¿Y el espacio que queda por detrás de las cuerdas vocales? El infraglótico. ¿Ya? ¿Cómo serían llamar esos 2 cachitos que están ahí? Ese y ese. Los corniculados. ¿Cierto? Esos 2 chiquitos. ¿Los alcanzan a ver que hay 2? Esos son los corniculados, porque el que está acá adelante, insisto, es la epiglotis. ¿Cómo debería llamarse todo este cartílago? Eso duro. Tiroides. Pero ¿cómo estaba formado el cartílago tiroides? Por 2 láminas, 1 y 2, que eventualmente se unían y formaban ¿qué cosa? El cuerpo. ¿Ya? Es decir, hacia los lados son las láminas o alas del tiroides y ventralmente estaba el cuerpo. ¿Y cómo se llama ese cototo que había ahí? Prominencia laringea, prominencia tiroidea y en nosotros lo que se conoce como manzana de Adán. ¿Ya? Ahora ojo, si en una prueba le marcamos esto y pone manzana de Adán va a estar malo. Porque se le dice manzana de Adán, pero no se llama manzana de Adán. ¿Ya? Se llama prominencia laringea o prominencia tiroidea. ¿Qué más está mostrando esta imagen? Es decir, esta muestra. Después viene la tráquea, fíjense. La tráquea está formada por muchos anillos traqueales, todos son cartilaginosos, y que son incompletos dorsalmente, es decir, que no están pegados. ¿Podrían estar pegados como un círculo así? ¿Si es cartílago? No, porque el animal o uno mismo podría inspirar. No, pues no podría expandirse la tráquea, por lo tanto no podría entrar más aire. Tiene que estar abierto de alguna forma. Pero a mí lo que me llama la atención en esta tráquea, ¿ven que hay algo que sobresale? ¿Cómo se llama eso que sobresalía? Cresta traqueal, y se ve clarísima. Pero la cresta traqueal iba a lo largo de toda la tráquea. No, si se dan cuenta que al principio no hay cresta traqueal. Es decir, en los primeros 5 anillos traqueales no hay cresta traqueal. Del sexto hacia atrás, sí hay cresta traqueal. Y esto es propio de los bovinos. Después van a ver que en el perro no hay cresta traqueal, en los cerdos tampoco, en el equino tampoco, pero sí en el bovino. ¿Ya? ¿Qué más puedo ver yo acá? Fíjense. No voy a nombrar esto todavía, voy a hablar de estas 2 cosas. Cuando está más o menos a la altura del corazón, la tráquea se divide en 2 cosas. Y pasa a llamarse, ¿cómo se llama? El doctor lo dijo en clase. ¿Qué viene después de la tráquea? Los bronquios principales o primarios. Es decir, un bronquio primario derecho y un bronquio primario izquierdo. Por lo tanto, uno va a llevarle el aire al pulmón derecho y el otro al izquierdo. Y después los bronquios se siguen dividiendo en bronquiolillo y cada vez más chiquititos hasta llegar a los alvéolos, ¿cierto? Nosotros acá no vemos los alvéolos por si acaso, eso es microscópico.
¿Pero qué les llama la atención en esta tráquea? ¿Ven que antes de esto aparece esto? ¿Sí? Les adelanto el tiro. Los bronquios principales más o menos se originan a nivel del quinto espacio intercostal. Es decir, llegamos al quinto espacio intercostal, se acaba la tráquea y da origen a los bronquios principales. Recuerden, la cabeza en este animalito está hacia mí y la cola está hacia allá. ¿Todos de acuerdo? Pero esto se origina mucho antes, porque dije que esto era a nivel del quinto espacio intercostal. A nivel del tercer espacio intercostal, ojo, escuchen, a nivel del tercer espacio intercostal, por el lado derecho, porque recuerden que si la cabeza está para allá, hacia allá es derecho, para acá es izquierdo. Por el lado derecho se origina un bronquio que tienen los bovinos y que se llama bronquio apical, o bronquio traqueal, o bronquio accesorio. Ya repito, a nivel del tercer espacio intercostal, por el lado derecho, se origina un bronquio traqueal, o apical, o accesorio. Pregunta, si va por el lado derecho, ¿a quién le va a estar llevando aire? ¿También este bronquio accesorio? Al derecho. Ya, ojo, muchas veces nosotros las pruebas ponemos a nivel del tercer espacio intercostal por el lado izquierdo se genera el bronquio apical. Y todo, sí, clarito, porque a nivel... Pero no, es por el lado derecho. ¿Ya? Derecho, así que no se vayan a equivocar en eso. ¿Qué más puedo ver acá en esto? Nada más, pero está excelente esta muestra. Sigamos viendo. Fíjense. Obviamente acá no están los primeros bronquios, o sea, no están los primeros anillos traqueales. Ya están, fíjense, todo esto de acá corresponde a la cresta traqueal. ¿Y la cresta traqueal va hacia dorsal o hacia ventral? Va hacia dorsal. Siempre la cresta traqueal va hacia arriba. ¿Por qué no todos los anillos traqueales tienen cresta traqueal y solamente del septo hacia atrás? La cabeza. Por el esófago. Por el esófago. Recuerden que a nivel de la cabeza está el esófago por arriba, la tráquea por abajo. Por lo tanto, si el esófago se estuviese apoyando en la cresta traqueal, cada vez que pasa alimento se estaría lesionando. Tendríamos una esofagitis constante. Por esa razón, cuando recién se inicia la tráquea no hay cresta traqueal y ahí se apoya el esófago. ¿Y qué pasa con el esófago después? Se desplaza hacia el lado izquierdo, pero ¿sigue dorsal o baja? Sigue dorsal. Pero la diferencia, en vez de seguir justo acá arriba, se desplaza hacia la izquierda. Por esa razón, el día de mañana, cuando ustedes vean una vaca y quieran ver que está rumiando y regurgitando el alimento, tienen que ir y mirarla por el lado del cuello, pero por el lado izquierdo. Si van por el lado derecho, nunca lo van a ver, siempre por el lado izquierdo. ¿Ya? ¿Qué pasa luego? Fíjense, lo voy a mostrar para acá primero. ¿Ven ese agujero que está ahí? ¿Sí? ¿Qué bronquio debería ser ese? El accesorio. Porque recuerden que el accesorio se originaba más o menos a nivel del tercer espacio intercostal. Obvio, acá no vemos los espacios intercostales, pero eso tienen que manejarlo en teoría. Y veo por un solo lado. Por lo tanto, si estoy viendo por un solo lado, ¿podría ser un bronquio principal derecho y el otro el izquierdo? Porque si fuera así, tendría que ir aquí y por el otro lado. Y no lo estoy viendo. Por lo tanto, ¿cómo podemos marcar nosotros bronquio apical? O lo marcamos por dentro de ese hoyito que se ve, o simplemente lo marcamos acá por fuera. Si marcamos aquí, o por donde está el agujero, es porque estamos preguntando por este bronquio accesorio, o traqueal, o apical. Ojo, no es necesario que pongan los tres nombres. Con uno basta y sobra. ¿Se tienen que conocer los tres? Eso sí. Yo sigo hacia abajo luego, y no sé si alcanza... Sí, no, sí tienen que verlo. ¿Ven que ya al fondo hay dos hoyos? Agujeros para que no se tan feos. ¿Qué deberían ser esos dos agujeros? ¿Qué bronquios? Los principales, el derecho y el izquierdo. Vamos para allá. Y se notan clarísimos. ¿Los ven? Y si se dan cuenta, entre ambos bronquios, ¿alcanzan a ver que hay un relieve? Ese relieve que está separando los dos bronquios principales se llama carina traqueal. ¿Ya? Esa es la famosa carina. ¿Traqueal? Sí. Hay dos hoyos y hay un relieve. Por lo tanto, si les pincháramos el relieve que está en el centro, ¿será un bronquio? No, es la carina traqueal. Vamos, carina para allá. ¿La ven? Sí, basta que digan sí. ¿La ven? Gracias. ¿Sí? ¿La ven ahora? Sí. Sí. Gracias, muy amable. Se agradece. Se agradece. De más, ¿qué más puedo ver acá? Si yo ya sé que es el bronquio accesorio, o apical, o traqueal, ¿cuál de los dos pulmones debería ser el derecho? ¿Este o el de acá? El más grande. Claro, pues el de acá. Te preguntamos al derecho, me dice el derecho.
Ya, y si no hubiese visto el bronquio apical o traqueal o accesorio, yo puedo saber por cuestión de tamaño, lo pondré acá para que sea mejor. ¿Se nota claramente cuál pulmón es más grande? Sí. Este pulmón es mucho más grande, aunque no hubiésemos visto el bronquio traqueal o apical o todos los nombres que tenía. Antes sí los lóbulos que tienen. ¿Ven que acá hay como una membranita que está por fuera y que está como arrugadita? ¿A qué correspondía eso? A la serosa, que se llama ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo se llama esa serosa? Pleura. Pleura visceral o pleura pulmonar. Si ustedes me dicen serosa, no me dice mucho, porque cuando vemos en la cavidad abdominal ahí también hay una serosa, ¿ya? Que se llama peritoneo. Acá se llama pleura, ¿ya? Entonces, insisto, esta es la pleura pulmonar o visceral. Visceral porque está envolviendo una víscera. ¿Cómo son los dos sacos pleurales, el derecho y el izquierdo? ¿Iguales o desiguales en tamaño? Desigual. ¿Cuál es más grande? El derecho. ¿Los dos sacos pleurales están comunicados entre sí? No, porque un saco pleural envuelve completamente un pulmón, o no completamente, acá no, pero mientras tanto, gran parte, y el otro saco envuelve al otro pulmón, ¿ya? Cuando vean más adelante equino, en el equino se comunican, pero acá en el bovino, que es lo que nos interesa, están totalmente separados. Por lo tanto, si yo me pongo malo y le entierro un punzón en el lado derecho a una vaca, ¿colapsan los dos pulmones o solamente uno? Solamente donde yo enterré el cuchillo, ¿ya? Malo. Pero solamente por docencia, ¿ya? Ahora, si yo pongo esto de esa forma, recuerden, la cabeza está hacia allá, acá habrían están las costillas, que están formando las paredes laterales de la cavidad torácica, por lo tanto, ¿qué cara debería ser toda esta? ¿Cuánto? Ya, pero la cara lateral, ¿en relación con quién está? Con las costillas. Por lo tanto, ¿qué cara debería ser esta? Costal, ¿ya? Porque recuerden que esto, evidentemente, este será el tamaño real de un pulmón. No, porque está fuera de la cavidad torácica, por lo tanto ya colapsaron. ¿Ya? Si esto estuviese dentro de la cavidad torácica sería mucho más grande. Y además, al no estar con formalina, sería más blandito. Esto ya con formalina es bastante más rígido. Entonces yo sé que esto es la cara costal. Acá también es la cara costal del otro. ¿Cómo se llama el espacio que quedaba entre los dos pulmones? Mediastino. Por lo tanto, ¿qué cara debería ser esta? Mediastínica. O sea, ya tenemos dos caras. Una cara costal, una cara mediastínica. Y esta cara de acá que se va a estar apoyando con el diafragma, ¿qué cara debería ser? Diafragmática. ¿Cuántos son lóbulos que tiene este animalito? Fíjense. Vamos a usar una sola nomenclatura, porque antiguamente se usaba cardíaco anterior, cardíaco... No, esa, chao. Vamos a usar lo más simple. ¿Todos de acuerdo que para allá es craneal y hacia acá es caudal? Fíjense. Vamos a describir los lóbulos que tiene el pulmón derecho primero. Todo eso que estoy mostrando, fíjense, eso y esto, todo esto es lóbulo craneal. Ya, insisto, estoy describiendo solamente el pulmón derecho. Lóbulo craneal. Después lo voy a dividir. Mientras tanto, lóbulo craneal. Después aparece ese lóbulo, fíjense, este, que es el lóbulo medio. ¿Por qué medio? Porque está al medio. Y después aparece este lóbulo que está hacia atrás, que es el lóbulo caudal. Entonces rebobino. Lóbulo craneal, medio, caudal. Hasta el momento he nombrado que tiene 3 lóbulos. Pero si yo lo miro internamente, ¿ven que aquí aparece esta lengüeta? Que no tiene nada que ver con este. ¿Se dan cuenta que son distintos? Este es el lóbulo accesorio, ¿ya? O también llamado acigos, sin H y con C, ¿ya? Entonces rebobino una vez más. Este es el lóbulo craneal, que tiene 2 partes. ¿Puedo decir cuáles son las 2 partes? Lóbulo medio, caudal, accesorio. O sea, el pulmón derecho tiene 4 lóbulos. Pero el lóbulo craneal a su vez se divide en 2 partes. Una parte craneal y una parte caudal. O parte anterior y parte posterior. Por lo tanto, si te pincháramos acá, tu respuesta tiene que decir parte anterior del lóbulo craneal. Si te pinchamos acá, parte posterior del lóbulo de la... ¿De qué? ¿Cómo? Del craneal, pues si estamos describiendo el craneal, que tenga una parte anterior o craneal y una parte posterior o caudal, pero no se olviden que sigue siendo el lóbulo craneal. ¿Qué lóbulo era este que no me acuerdo? Medio, caudal, accesorio. ¿Qué otro nombre podría tener este lóbulo caudal si está en relación con el diafragma? Lóbulo diafragmático. Si yo miro ahora el pulmón izquierdo, fíjense. ¿Cuántos lóbulos estoy viendo? Uno, que es el lóbulo craneal, que también tiene 2 partes, y uno grandote, que es el lóbulo caudal o diafragmático.
O sea, ya estamos diciendo que el pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos, uno craneal y uno caudal. Pero ¿qué pasa con el lóbulo craneal? Tiene una parte craneal de nuevo y una parte caudal. ¿Se dan cuenta? Se vuelve a repetir lo mismo. La diferencia está en que acá había un lóbulo, dos lóbulos más, el medio y el accesorio. Entonces rebobinemos. No, esto es así, sorry. Ya me torció. Este es el craneal. Este es el caudal. Pero todo en conjunto es el craneal. Y todo este de acá, que solito es el caudal. Y todas estas cosas que van aquí, separando los lóbulos, se llaman cisuras. ¿Ya? Cisuras. Que acá son más o menos profundas. Cuando ven en el equino no hay cisura. ¿Ya? Es como una gran masa, pero igual se diferencian en el craneal y el caudal. ¿Qué será una impresión? ¿Ah? Es cuando, por ejemplo, uno se levanta en la mañana en la cama y en el colchón queda como la huella de uno. O de dos o de tres, pues dependiendo. Eso lo verán ustedes, pues yo en la vida no me meto en la vida de nadie. Es una impresión. Si nosotros miráramos un pulmón fresquito, sin estar en formalina, en la cara mediastínica encontraríamos impresiones. Yo voy a nombrar solamente dos. Por aquí va a pasar el esófago y la arteria aorta. La arteria aorta va a generar una impresión en el pulmón izquierdo. ¿Ya? No se olviden de eso. Y el esófago va a generar una impresión, pero en el pulmón derecho. Las impresiones no se ven, así que es imposible que nosotros podamos preguntarle en forma práctica, pero sí tienen que saber que estas estructuras cuando pasan dejan sus impresiones. Repito una vez más. La pulmonar, la impresión pulmonar la deja en el derecho. Y la impresión aórtica en el izquierdo. ¿Ya? Eso es lo que se ve acá. Lo que tengo acá, fíjense, esto es el aparato hioides, que es hueso, y la laringe, que es cartílago. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque le marcamos esto y ponen el cartílago tanto. No, ponen cartílago y la matan al tiro. Todo el aparato hioides, ¿qué es eso? Hueso. Y esto es laringe, que está formado por cartílagos. ¿En qué parte se inserta este cartílago? Este aparato hioides, ¿en qué parte de la cabeza? Temporal. En el temporal, en una cuestión que se llama fosa temporoyoidea. ¿Ya? Vamos nombrándolo, o sea, aquí hay que nombrar cómo se llaman los diferentes huesos, fíjense. Esa grande se llama estiloioides. Todas son hasta, así que no estar diciendo hasta tanto. Solamente voy a dar el nombre. Estiloioides. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántos estiloioides hay? Dos. Ya estamos diciendo que son pares. Después viene ese pedacito de ahí. O el de acá, que es lo mismo. Si este es el estilo, este es el epioides. ¿Ya? Entonces, estiloioides, epioides. ¿Cuántos epioides hay? Dos también. Inmediatamente después del epioide se dan cuenta que aquí baja. ¿Sí? Y se notan las líneas. No es una cuestión que por aquí, no, ahí se ve. O por acá sería esto. Eso corresponde al ceratoioides. ¿Cuántos ceratoioides hay entonces? Dos. Es decir, estiloioides, epioides, ceratoioides. Después de nombrarla de al medio. Pero si se dan cuenta, acá hay otra. Una ahí, y si miro la del otro lado, es esta. Esas dos son tiroioides. ¿Y cuántos tiroioides hay? Dos también. Rebobinemos. Estiloioides, epioides, ceratoioides y tiroioides. Pero si yo lo mirara de esa forma, estarían separadas. Y yo diría, oh, hay dos aparatoioides. Y aparatoioides uno solo. Que tenga cuestiones pares es otra cosa. Por lo tanto, tengo que unirlas del lado derecho con el lado izquierdo. ¿Y cómo la uno? Acá no se ve muy bien. Pero la uno con una cuestión transversal. Una sola asta. Y esa asta que las une, que es impar, que es la única impar, se llama basioides. ¿Ya? Pero el basioides tenía un cachirulo hacia adelante. Ese. ¿Cómo se llama ese cachirulo si va a la lengua? Proceso lingual o apófisis lingual. Por lo tanto, ¿cuántos huesos en total tiene el aparato hioides? ¿Pero cuántos huesos? ¿Cuántos huesos en total tiene el aparato hioides? 9. ¿Por qué 9? 2 estilo, 2 epi, llevamos 4. 2 ceratos, llevamos 6. 2 tiro, llevamos 8. Y un basi, 9. ¿Ya? Y el apófisis lingual no la cuento como un hueso aparte porque este sale del basioides.
Y se dan cuenta, no es muy grande este proceso lingual. Cuando ven en el quino más adelante, es una cuestión súper grandota. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando le sacan la lengua a un caballo. Correcto. Es lo mismo que pienso yo. Tienen que tener mucho cuidado cuando le sacan la lengua a un caballo. No usted la lengua al caballo, sino... No, eso no. Cuando le traccionan la lengua a un caballo, pues si se la tiran muy fuerte, le pueden quebrar el proceso lingual. Imagínate que fueron a examinar a un caballo porque tenía una carie o no sé, algo en la boca. Y terminan de examinarlo y le quebraron el proceso lingual. Y es un caballo que vale carísimo. Ese caballo no hay nada que hacer. Carísimo o no carísimo, lo único que hay que hacer es... Imagínate que le dice al dueño, se me quebró el proceso lingual, y tú le dices a ver si tenía una carie o no tenía carie. Sería feo. Así que ojo con eso. Después acá nuevamente parte la laringe. ¿Cómo se llama ese cartílago? La epiglotis. ¿Cómo se llama eso? Que ahí está uno y acá está el otro. Procesos o cartílagos corniculados. ¿Ya? Corniculados. ¿Qué es esto de acá abajo? Tiroides. Pero si se marca solamente aquí, ¿qué sería? Una ala del tiroides, una lámina del tiroides. Y si te marcamos solamente acá abajo, toda esa línea, cuerpo del tiroides. Y se dan cuenta que aquí se nota clarísimo ese cototo. ¿Cómo se llama ese cototo? ¿Prominencia cuánto? Laringia o tiroidea. ¿Ya? Que en el caso de nosotros equivale a la manzana de Adán, pero acá no manzana de Adán. ¿Ya? Y es más, la muestra ya no tiene olor a manzana, así que no más... Sí, pues si antes tenía olor a manzana, ya no encuentro olor a manzana, pero bueno, en fin. Este era, insisto, era el corniculado. Pero ¿quién debería venir acá inmediatamente pegadito al corniculado? ¿Ari qué? ¿Arigato? No, aritenoide. ¿Cierto? Esto no es japonés. Aritenoides. Y notan que hay unos dos cototos, ese y este. ¿Los ven? ¿Quién no los ve? No, porque no lo he mostrado para allá todavía, pues ¿cómo los va a ver? ¿Los ven ahí? ¿Ven esos dos cototos? A ver. ¿Eso? Sí. Es que ya no que dicen sí, por último cuando me dicen porque se supone que lo vieron. Esos son los procesos musculares, ¿ya? Pero los procesos musculares ¿de quién? Del aritenoides, ¿ya? Los procesos musculares son del aritenoides. Y los procesos vocales que no se ven acá, ¿de quién eran? Los procesos vocales que vimos en la cabeza abierta, ¿de quién eran? También del aritenoide, ¿ya? ¿Qué más puedo ver acá? Fíjense, ¿qué es esto? Para acá, después lo muestro para allá al tiro. Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué tenía el tiroides? Recuerden que el tiroides tiene unos cachos para adelante y unos cachos para atrás, que eran los procesos cornuales o cuernos. ¿Qué cuernos debería ser eso? ¿Anteriores o posteriores? Posteriores. Posteriores. Posteriores, pues sí, fíjense, para acá está la epiglotis, y la epiglotis es el que está más adelante. Por tanto, si eso va para atrás, tienen que ser los procesos cornuales posteriores o los cuernos posteriores. ¿Y cuáles deberían ser los anteriores? Los anteriores son esos chiquititos que se están uniendo con el tiroide. Son muy chiquititos. Por lo tanto, ya tienen que ser en teoría que los procesos cornuales posteriores son de mayor tamaño que los anteriores. ¿Ya? Eso puede ser pregunta a prueba. Ojo con eso. ¿Ya? Procesos cornuales posteriores son mucho más grandes que los anteriores. ¿Qué más puedo ver acá? ¿Qué cartílago debería ser eso que tenía un arco y una lámina dorsal? ¿Cuánto? Cerca. ¿Cuánto? Cricoides. ¿Ya? Cricoides. Cerca anduviste. Cricoides. ¿Cuál? Ese que tiene una lámina dorsal y ese anillo o arco. ¿Ya? Para esto imagínense como un anillo. Pues cuando se pone un anillo que arriba tiene el diamante, esa sería la lámina dorsal. ¿Ya? Y la parte de abajo sería el arco. Todo esto es un arco. ¿Ya? ¿Y qué tenía la lámina dorsal? ¿Ven que hay un relieve? ¿Cómo se llama ese relieve? ¿Cresta cuánto? ¿Si va al medio? Cresta sagital. ¿Ya? La cresta sagital con su lámina dorsal. ¿Y qué debería venir hacia atrás? ¿Quién viene por el cricoide? La tráquea. La tráquea.
Y de hecho, ¿alcanzan a ver eso? Porque el cricoide es esto, ese es el arco. Por lo tanto, ese es el primer anillo traqueal. ¿Ya? Ojo con eso. No le vamos a marcar aquí, van a poner cricoide. Ese es un anillo traqueal. ¿Ya? ¿Qué más se ve acá? Fíjense. Aquí. Ese cachirón, insisto, el cartílago corniculado. ¿Ya? Cartílago corniculado. Por lo tanto, quiere hacer todo esto que está acá abajo. ¿Qué cartílago venía por debajo del corniculado? Aritenoides. ¿Ya? El aritenoides. Eso es el aritenoide. ¿Cómo se debería llamar ese cacho del aritenoide? ¿Proceso qué? ¿Proceso cuánto se dice a la cuerda vocal? Proceso vocal. ¿Ya? ¿Dónde está mi dedo? Ese triangulito que está ahí, ese vértice. ¿Sí? Ese cachito. Fíjate, es como un triángulo. Y ahí termina. Es el proceso vocal. ¿De quién? Aritenoide. Y justo acá se cortó donde está la cuerda vocal, porque acuérdense que de ahí salía la cuerda vocal. Acá no se ve. ¿Cómo se llama este espacio que está hacia adelante? Una vez más. El que está por delante de las cuerdas vocales. ¿Vestíbulo o espacio supraglótico? ¿Cómo se llama el espacio que está por detrás de las cuerdas vocales? Infraglótico. ¿Y el que está entre las cuerdas vocales? ¿Cuánto? Glotis. Si se dan cuenta, se les repetió como harto. ¿Qué significa eso? Que pongan ojo. ¿Ya? Ojo. Bueno, acá se ve lo mismo que está en la otra parte. Si ven, el tabique nasal y hacia los lados están los cornetes nasales. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Y lo que sea por atrás, ahí están los hemisferios cerebrales, porque aquí está la cavidad craneana, por si acaso. ¿Qué separa la cavidad nasal de la cavidad craneana? ¿Qué hueso? ¿Qué parte del etmoides? ¿Qué parte del etmoides separa la cavidad nasal de la cavidad craneana? Era una cuestión que está llena de hoyitos. No, la lámina que es perpendicular se forma el tabique. Pero yo algo que está así transversalmente que separa la cavidad nasal de la cavidad craneana. ¿Cuánto? Por ahí lo escuché. Ah, no, soñé nomás. ¿La lámina cuánto? Cribosa. Cribosa. Por lo tanto, si ustedes miran acá, ¿cuál debería ser la lámina cribosa? Acá adentro, bueno, ahí no está muy bien, pero aquí está la lámina cribosa. ¿Por qué razón? Porque recuerden que acá está el cornete medio. Los filetes nerviosos que tienen que ir con la olfacción tienen que pasar por la lámina cribosa para llegar finalmente al cerebro, que es donde se interpreta para poder decir, ah, este olor es agradable, desagradable, olor a menta, olor a vino, no sé. ¿Ya? Y eso es. Chiquillos, el miércoles recuerden que está el control